Bien, luego de verificar y analizar una situación que se está dando en el Ministerio de Educación sobre que el ministro identificó y envió un comunicado a las diversas escuelas porque hay una escasez de conocimiento en los estudiantes. Pudieron determinar que los estudiantes no tenían conocimiento de qué era ciencia, de qué era pseudociencia, de qué es el método científico. Y de aquí parte esta conferencia, porque quiero que por lo menos nosotros tratemos de brindarle un conocimiento a los oyentes. Por eso quiero que los maestrantes que se encuentran en esta reunión den su punto de vista de qué es el conocimiento. Manuel, ¿usted me podría decir qué es el conocimiento? Bien, entonces vamos a empezar con los fundamentos desde el siglo IV antes de Cristo, cuando el filósofo Platón dijo de que el conocimiento se puede alcanzar a través de la razón y no de la experiencia. Antes que nada, razonando, filosofando, se consigue el conocimiento según Platón. Ahora bien, ahí ya entra Aristóteles, que ellos son del mismo tiempo, discípulo, donde plantea que aquí no, sino que se consigue a través de la experiencia. La experiencia se consigue a través de la misma experiencia. Y así entonces la persona aprende por los sentidos. Entonces, es desde una premisa. Ahora bien, cuando vamos ya para el autor, Mario Bunge dice lo siguiente, que el conocimiento científico, ya cuando es científico, ya estos autores hablaron de manera ya que es empírico de la razón, pero ya Mario Bunge habla sobre lo científico, que dice que parte de los hechos y así se respeta hasta cierto punto y vuelve a ellos. La ciencia entonces intenta describir lo hecho tal como son, sin que se manejen las variables de manera subjetiva, sino sin un valor emocional y tampoco comercial. Excelente Bien, participación. bien, yo Me- quiero aportar algo. Adelante, señora maestra. Con respecto a lo que el compañero acaba de aportar, me identifico mucho con la teoría de David Hume, el cual es proveniente de lo que es la escuela empírica. Él dice que nuestro conocimiento procede de a través de la experiencia. Él dice que todo contenido de la mente son percepciones, las cuales se dividen en dos partes, que son percepciones e ideas. Ahora bien, no todas las percepciones son iguales. Existen la percepción que es directa y la no directa. Ejemplo, cuando vamos a una tienda a comprar unas gafas, la gafa primero la observamos, luego de la que observamos, la tocamos, la miramos, miramos los detalles, quizás no la ponemos y todo. Y quizá por un motivo u otro no la compramos. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a la casa, luego de la casa comenzamos a imaginarnos sobre esa gafa, hacer la imaginación, cómo era y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Si se fijaron aquí, en este ejemplo, hubo una percepción directa y no directa. Directa porque tocamos la gafa, alguna percepción directa. Ahora, no directa, ¿por qué? Porque fue a través de la imaginación. Ahora, la percepción es todo aquello que encontramos en nuestra mente y que se deriva de las experiencias. Entonces, mientras que la idea son copias e impresiones. Entonces, ahí es donde él establece que el aprendizaje proviene sobre las experiencias y sobre y sobre las percepciones, no de las ideas. O sea, quiero dar dicho que el conocimiento viene de las percepciones y las experiencias, no de la idea. Buena teoría se acaban de expresar. Maestrante Francisco.
la teoría expresada o qué usted tiene sobre conocimiento. El conocimiento. Estoy de acuerdo con mi compañero, pero no tengo mucho que agregar. Siendo esta una discusión, estoy de acuerdo. Excelente. En ese mismo orden de ideas, usted me podría dar la definición de ciencia. Cuando entremos en la discusión, yo voy a colaborar. No, no en la exposición. Bueno, aprovechar sobre la pregunta, según establece el autor Albert Einstein, este dice que las ideas llamadas ciencia pueden caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y consiguiente falible. Es decir, que la ciencia es la más alta sabiduría, es un proceso de estudio muy organizado y continuo. Eso es lo que pienso sobre la ciencia. Bien, en ese mismo orden ahí, estoy de acuerdo con el compañero Merkis. No se puede hablar de la ciencia sin antes hablar lo que es el conocimiento científico, porque sabe que la ciencia se sirve de los métodos para no caer en lo que es la pseudociencia. Entonces, en ese mismo orden, según la doctora bioquímica Ana Cita Fernández, la cual hizo un artículo científico, esta dice que el conocimiento científico es un conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de la forma metódica. Ahí ya entra lo que es el método científico y también de una forma sistemática a través del sistema. Pero también es a partir de lo que es el estudio de, antes que nada, se observa ese fenómeno, se experimenta y después se llegan a las conclusiones de los análisis que se hacen en ese contexto. Entonces, ahí concluyo que hay que saber lo que es conocimiento para poder entender lo que es la ciencia a través del método científico. No obstante, no obstante a ese razonamiento, comprendo de que el método científico requiere esos procedimientos que pueden estar omitidos, pero que nace de una parte de lo que es la observación, que podría ser algo empírico, recordando de que gracias a René Descartes, que es el padre del método científico, uno de los precursores el precursor de ese método, es que se conoce. Pero él mismo se fundamentó en ciertas teorías, que es de lo que hablamos en anticipación acerca de lo que es conocimiento y de acerca de lo que es ciencia. Me explico. El método científico está ligado a lo que es la ciencia, pero también no se puede ignorar las teorías de que las experiencias y los perceptivos, los sentidos, como explicaba el mismo Aristóteles, es válido y se pueden aplicar lo que es el método científico. Una, una teoría sobre, se basó en conocimiento científico, según Mario Bunge. El conocimiento científico es fáctico, analítico, claro y preciso, legal y explicativo. Es decir, que es algo que va a través de la metodología, donde se inicia un proceso metodológico. Ahí se aplica un procedimiento del método científico, donde inicia con la observación, se van realizando diversos pasos, donde se busca un análisis, una comprobación para verificar si algo verídico o es una falacia. Muy de acuerdo, Juan Luis. Con respecto a lo que te dice, a la falacia,
Es el mismo Karl Popper que habla de la falsación. Todo proceso de investigación que se ha llegado a una conclusión, por ejemplo, antes de existir el método científico, se consideraba de que la Tierra era cuadrada, ¿verdad? Y después se demostró que no. Anaximandro de Santos, antes de existir lo que es el método científico que hablé ahorita, René Descartes fue quien inventó ese proceso del método científico. No sé si me entendieron. Y sí, en ese mismo orden de ideas, el mismo Galileo Galilei inicia un procedimiento antes de iniciarse una idea de lo que era método científico, buscando a través de las observaciones, realizando análisis y luego más adelante se plantea el método científico. Por Exacto. eso muchos dicen, muchos historiadores dicen En que ese, el padre eh, del científico es Galileo Galilei. exactamente, ahí mismo entonces estoy de acuerdo con el compañero Juan Luis, el cual dio en el punto. El compañero Francisco Álvarez dijo que el padre del método científico es Descartes y Descartes ya es años después. Galileo Galilei es el padre del método científico en el año 1600, cuando en ese entonces es cuando ese fue en contra de la Iglesia Católica, que lo acusaron a él de una persona no creyente y que lo excomulgaron de la iglesia por tal razón. Hasta no fue en el año 2008 cuando ver el caso, ya que él dijo que la iglesia, que el sol, para aquel entonces, que la Tierra no era el centro de toda la galaxia como se pensaba, que es lo que se pensaba antes. Entonces, él demostró que no para ese entonces. Y fue en el año 2008 que se demostró. Entonces, Galileo Galilei es el padre del método científico. Claro, yo había dicho como que era el precursor, uno de los precursores, René Descartes. Sí, precursores, sí. Ajá. Entonces, en ese mismo orden que estamos hablando sobre el método científico, hay un autor que a mí no se me puede pasar por el alto, el cual ha sido muy importante, ya que cuando tomamos esa asignatura de lo que es metodología de la investigación científica, no sé si le escucha el nombre de Sampieri en esa asignatura. Sampieri dice que en la investigación, él define que es como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican en el estudio de un fenómeno. Y ahí entonces entra, como estamos hablando, lo que es el método científico. Según este autor, él plantea varios pasos. Antes que nada, él dice que hay que tener la idea de lo que uno tiene para investigar. Entonces ahí ya entra la observación. Después plantear un problema, la pregunta, después justificaciones, después definir el tipo de investigación que se va a hacer. Después ahí entra sobre definir la hipótesis o las variables que intervienen en ese fenómeno. Y ahí ya va entrando lo que es la selección de la muestra, recolección de datos, análisis e interpretación de esa muestra y después presentar los resultados. Eso es según ese autor. Sin embargo, el método científico puede ser flexible. De hecho, es flexible. ¿Por qué razón? Porque en ese mismo proceso pueda de que haya alguno o más que otros pasos que no se apliquen. Por ejemplo, bueno, casi todos necesitan la observación y una elaboración de hipótesis que se hace como predecir lo que va a suceder, o lo que, como si fuera cierto. Sin Disco, embargo, ok, sin embargo, ¿ah? ya, sigue, si no estaba en pausa. Sin embargo, por ejemplo, el experimento puede que haya un margen de error de que no se pueda aplicar según estos tiempos, ¿verdad? Como es el comprobar, experimentar con los dinosaurios, si vamos a hacer un tipo de análisis. Entonces ahí el método científico se puede aportar.
Es decir, esos pasos que tú estás estableciendo pueda de que no se aplique como ese autor los define, que es lo mismo que decía Karl Popper. Esa teoría puede ser refutable y es una de las ventajas que nos brinda la ciencia. Pero, Cada uno de los autores tiene un planteamiento diferente y estamos de acuerdo ahí en los pasos del método científico. Mario Bunge tiene distintos pasos, como ujú, también Sampieri. ajá. Eh, sí. Entonces yo como académico y según la investigación que yo vaya a hacer, entonces yo decido qué tipo de método o cuál aptitud le voy a dar al método que voy a utilizar. Ese es. Ahora bien, tú mencionas sobre Karl Popper que habla sobre la falsación de lo que puede ser verdad falso. ¿Es así? Así es. Ok, entonces, cuando se utiliza el método científico, colegas, yo supongo que para nosotros conseguir resultados contundentes que tenga un nivel de fiabilidad que, o sea, que sea más auténtico, que tenga validez sobre su conocimiento. Entonces, ahí ya es bueno que se diferencie lo que es la ciencia y la pseudociencia. Entonces, ya que yo hablo sobre ello, dame dar entonces lo que dice el autor Mario Bunge en el 1985, el cual dice que la pseudociencia con frecuencia se ha intentado buscarle un significado, pero no son más que meros tanteos, según él dice, ya que la diferencia de la pseudociencia y la ciencia a veces no está tan como lo quieren pintar. Ahora bien, el mismo autor, Mario Bunge, en el 1985 dice de que sí se puede plantear de la siguiente manera. Él dice que la ciencia consiste en entes reales, mientras que la pseudociencia son los componentes, lo que componen los entes imaginarios. Ahí mismo entonces ya entra sobre lo que son ejemplos, las influencias astrales, la creencia de los astros, de los signos zodiacales, de los ovnis, ya es una práctica de la pseudociencia, según plantea Mario Bunge. Ahí mismo dice que la ciencia recurre a métodos comprobados y sujetos a la crítica. Sin embargo, hace énfasis este autor de que la pseudociencia eh, no hace experimentos que sean reproducibles y no admite la crítica, sino que se defiende de manera tajante. ¿Y qué tú entiendes sobre eso? O sea, es decir, fue muy buena la teoría de Mario, pero a ver, ¿cómo nosotros como académicos podemos depurar eso? ¿Cómo nosotros podríamos entender eso? ¿Cómo podríamos llevarlo a la realidad? Esto es una hipótesis, o sea, estoy formulando las preguntas que se podrían aplicar al método científico. ¿Cómo nosotros, con esa teoría que nos brinda Mario, podríamos aplicarla en estos tiempos? Los tengo. Ciencia, ok, un conjunto de conocimientos, un conjunto de ideas sistematizados, excelente. Pero vamos a aplicarlo según la teoría que o lo que le pasó al señor Juan Luis, diciendo el asunto de que lo mandaron a investigar acerca del conocimiento que tienen los estudiantes. ¿Cómo nosotros aplicaríamos eso? Bueno, para ello entonces lo que habría que hacer es tomar una muestra, por lo menos de una cantidad X de estudiantes, tomamos una muestra y de esa muestra entonces empezamos a hacer estudio y ahí entonces utilizamos los pasos de método científico, que antes que nada observamos primeramente, observamos la cantidad de estudiantes que no tienen esos conocimientos, que cuando le dan la materia de matemática en las pruebas nacionales mayormente se están quemando porque no tienen los conocimientos. Entonces se observa, después se hacen la pregunta, ¿por qué pasa eso? ¿Qué solución se puede buscar? Allá entonces vamos analizando y vamos formulando lo que es el método científico paso por paso. Muy bien. Pienso
al Ministerio de Educación enviar ese telegrama a los centros educativos es porque ya han realizado el proceso de método sin tener ese conocimiento, porque ellos notificaron que hay una suma de estudiantes que tienen escasez de conocimiento. Entonces, ya acláreme si usted cree que ya ellos hicieron el proceso de método científico o es que lo van a realizar ahora. Yo pienso que el Ministerio de Educación como institución, eh, como, digamos, el eje principal de la educación dominicana, antes de emitir una información, deben de hacer una investigación. Eso es algo obvio, no pueden afirmar cosas que no son. Entonces, si vamos a eso, a ese punto que expresa, ahí entra lo que es la pseudociencia, que prácticamente están afirmando cosas sin ser comprobables, sin ser realidad. Entonces, el cual no es justificable. Eso es lo que pienso. Yo, yo estoy de acuerdo con usted, Melquis. De hecho, al ellos tener emitido ese juicio, deben de haber realizado una investigación y esas estadísticas deberían o les deben de llegar a ellos de las calificaciones, de los promedios que los estudiantes llevan, ¿verdad? Y yo voy de acuerdo con uno de los autores, que no recuerdo el nombre ahora mismo, que afirmaba que los conocimientos van de la mano dependiendo, o sea, que son moldeables, como si fueran esa especie de John Locke que hablaba del conductismo. Russell, claro, Russell, era el que hablaba de que las personas podían ser conducidas. ¿A qué me refiero? Es que el sistema dominicano está siendo arrastrado por antivalores. Entonces, esos antivalores están moldeando a nuestros estudiantes a la pseudociencia, a los placeres, a las cosas que hacen supuestamente ¿cómo se dice? Estas entidades que andan en las redes sociales, son imitadores de esos antivalores. Entonces, hay como si fuera un descontrol, un desnivel entre la ciencia y esos antivalores. Por lo Ahora bien, dándole énfasis a lo que dicen ustedes, los compañeros, que estamos bastante de acuerdo ahí, en cuanto a la parte de nuestro sistema educativo dominicano, a veces cuando se hacen ese estudio, queremos saber cuáles son los que están mal. Porque aquí González en el año 2002 dice que la ciencia es escéptica y duda de sus propios logros. O sea, que ese estudio que dijeron de que tanto estudiantes están mal en las pruebas nacionales de matemática, ¿por qué razón están así? Entonces, la ciencia debe ser escéptica y debe dudar de los logros que se dice que, oh, son los alumnos los que están mal, los que no estudian, o a veces son los profesores que no enseñan como deben enseñar, o acaso es más arriba ese sistema que viene de manera burocrático, donde el sistema no dota a los maestros de los conocimientos necesarios en las universidades para que los maestros enseñen bien a los alumnos y los alumnos puedan aprender. Entonces, es ahí donde se dice que la pseudociencia es crédula y no exige demostraciones. Dice González 2002, la pseudociencia es crédula y no exige demostraciones. A veces nuestro sistema dominicano cree en lo que dice el sistema de educación y no sabemos si son ellos que están mal en la parte de arriba. No, y que el sistema dominicano, desde sus inicios, ha sido una imitación de otras culturas, de otros pueblos. O sea, no, desde su principio no se aplicaba a la realidad que se vivía en este país. Las modificaciones también que se le están aplicando es de acuerdo a otras logísticas, no a la nuestra. Lo que viven las personas de España no es lo mismo que vivimos nosotros. Y es por ahí donde está el problema, la adecuación, el monitoreo. Ahora se habla
de un método de enseñanza constructivista, que está muy bueno, pero vamos a ver cómo absorben los educandos este sistema. ¿Ves? Entonces, pero es muy bueno de que nosotros hagamos esas interrogantes como forma de hipótesis, ¿verdad? Por si hay que depurar eso aplicando el método científico y hacer artículos o una investigación aplicando el método científico, se haga. Con respecto a lo que tú dijiste, es cierto, la investigación puede estar al margen de rechazo o que la reputación aún tenga su carácter lógico. ¿Por qué? Porque esto es ciencia y la ciencia es irrefutable. No sé si alguien más quiere hablar. Según lo que usted acaba de decir, puede hacer que en el sistema dominicano exista eh, contenido basado en la pseudociencia. Sí, muchísimos contenidos. Porque mira, vamos a suponer, una asignatura que se llama Formación Integral Humana y Religiosa, que nosotros estamos destinados a enseñar esos contenidos como cultura, ¿verdad? Usted enseña eso como cultura. Las creencias que viven los musulmanes, las creencias que tienen los chinos, esos orientales, las creencias que tenemos los dominicanos, ¿verdad? Todo eso son culturas. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú quieres imponer creencias, ¿verdad? Y asumirlas como que la tuya es la correcta, entonces ahí se da lo que es la pseudociencia. La pseudociencia no admite ideas contrarias. ¿Usted me entiende? Entonces, son muchos los casos que usted va a ver en las escuelas donde obligan a los estudiantes a tener que ponerse de pie y comenzar a hacer las referencias a todo poderoso. Si saben, hay personas que no están de acuerdo en eso. Compañero, una intervención ahí con respecto a lo que usted dice que de la pseudociencia. Mira, la pseudociencia es típicamente arrogante. Arrogante en el sentido porque se autoproclama dueña de la verdad y raramente se autocrítica, o sea, no, como que no permite que sea crítica, que Ujú. es dueña de la verdad en absoluta. Mientras que, en diferencia de la ciencia, que la ciencia eh, pretende ser final, o sea, que la ciencia es corregible y definitivamente cierta. X. Eso es Entonces un usted, punto, sí, Juan Luis. Entonces usted me trata de decir que la pseudociencia es como una mitología se puede decir como de los tiempos griegos y, y la ciencia puede ser algo ya teórica. No solamente teórica, sino que también es procedimental la ciencia, que se realiza en base a pasos, la cual te comprueba y el cual le da de credibilidad a los resultados que arroja, mientras que la pseudociencia no, la pseudociencia mayormente lo que hace es que omite opiniones propias, no se basa en la investigación científica, en cuando no sigue pasos, no sigue método. La pseudociencia En sí. ese mismo sentido, ahí que están hablando ustedes, en la parte que habló el colega Francisco Álvarez, dio en el punto, en un ejemplo de pseudociencia. Todos sabemos que somos de una cultura católica, cristiana, evangélica, donde se enseña a través de los dogmas, a través de la fe. Pero saben que eso es una pseudociencia donde no se comprueba si es verdadera o es falsa. Sencillamente se cree por fe de que Dios existe, se cree por fe las cosas que nos enseñan, Sí, sí, por o la sea, fe. y no solo Pero ya eso, la ciencia ya es más entonces, en como dice el compañero Merkis Rodríguez, en cuanto a procedimientos, en cuanto a métodos, donde se aplique el método científico. Entonces entra ahí. y no solo es eso, no solo es eso. Vamos a acordarnos del método inductivo
anteriormente, que era lo que planteaba Karl Popper, que el concepto de conocimiento en un principio era por medio de ese método, método inductivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todavía nosotros arrastramos ese método a la fecha. Cuando salió el coronavirus, en sus principios, todo el mundo estaba usando lo que era ese árbol de la moringa para curar el coronavirus. No se aplicaba un método científico. La gente lo aceptaba como verdadero, ¿verdad? Las teorías de que los galipotes, todas esas cosas, o sea, todo lo que nosotros vamos a encontrar en el medio que la gente nos Pseudo- brinda tratando de argumentar y nosotros aceptamos, siendo una falacia, porque imagínense, es pseudociencia, no solamente ok. exactamente. Bien, entiendo o pienso que ya se debatió claramente